Hola, mi nombre es Stephanie Graf, trabajo en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Innsbruck y también doy clases en el Instituto de Ciencias Políticas en la Universidad de Viena, ambas en Austria. En esa cápsula voy a hablarles del tema de la secularización, más específicamente mencionarles algunos autores, algunas posiciones dentro del así llamado debate acerca de la secularización que se dio en el ámbito germanoparlante en el siglo XX. Para comenzar, quisiera explicar que distinguimos entre un uso transitivo y un uso intransitivo del verbo secularizar. Eso es importante porque coloquialmente, si usamos el verbo secularizar, lo usamos en su dimensión intransitiva. Es decir, si decimos que algún ámbito se ha secularizado, algún estado, alguna sociedad se ha secularizada, entonces lo que queremos decir es que en esta sociedad, en este estado, la religión ha perdido importancia o haya desaparecido. Al contrario, el uso transitivo del verbo secularizar supone que contenidos religiosos se hayan transformado en otra cosa y ahora se hacen efectivos en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito jurídico, político, social, etc. Y en lo siguiente, casi todos los autores que voy a mencionar usan el verbo secularizar en su dimensión transitiva. Un ejemplo para pensar la secularización en su dimensión transitiva serían las simbologías nacionales. Piensen, por ejemplo, en la bandera de todas las naciones. En casi todos los estados del mundo es un delito no tratar la bandera con su debido respeto, y ese delito se llama de manera muy llamativa profanación de la bandera. Entonces el hecho de que se supone que se puede profanar la bandera también indica que esa bandera misma se piensa como algo sagrado, porque solo lo sagrado se puede profanar. Eso para darles un ejemplo de cómo se puede pensar la secularización de manera transitiva. Ahora, para introducir al debate de la secularización es importante mencionar el nombre de Max Weber, un sociólogo alemán que ha intervenido o ha acuñado dos motivos importantes dentro de ese debate que se han retomado y discutido después. El primero es la hipótesis del desencantamiento del mundo, que supone que con la Ilustración la religión y el culto haya perdido terreno, se haya hecho menos y menos importante, y con esto el mundo ha perdido su aura mágica de alguna manera. Eso es muy cerca a usar la secularización de manera intransitiva. Pero también tenía otra idea que formuló, por ejemplo, en su libro sobre la ética protestante, donde dice que esta ética religiosa se haya secularizado hacia una especie de moral de trabajo que después fue muy importante para la implementación del capitalismo. Entonces aquí se usa secularizar de manera transitiva. Un alumno muy importante de Max Weber fue Carl Schmitt, el famoso jurista alemán, que en su libro Teología Política afirma que todos los conceptos relevantes de la teoría del Estado, es decir, todos los conceptos políticos, sociales, jurídicos, son de hecho conceptos teológicos secularizados. Y aquí es muy claro que habla entonces de una sobrevivencia de algo desde la teología, que pertenece a la teología en otros ámbitos. Un ejemplo sería el estado de excepción, que juega un papel muy importante en la teoría de la soberanía de Schmitt, que para él es
una especie de secularización del milagro, del concepto de milagro en la teología. Y bueno, ya se puede ver que para Schmitt esa idea de la teología política tiene un carácter normativo, es decir, saber, observar que los conceptos teológicos se hayan transformado ahora en conceptos jurídicos políticos, le da un repertorio en donde buscar conceptos jurídicos adecuados o tal vez podríamos decir poderosos. Para otro pensador, por ejemplo, como Karl Löwith, esa secularización transitiva, esa observación es algo que delegitimiza la era moderna, en el sentido que donde nosotros estamos diciendo que somos seculares, en realidad seguimos siendo religiosos, pero clandestinamente. Eso lo elabora en un libro que se llama El sentido en la historia, donde presenta las filosofías de la historia y principalmente las filosofías de la historia que operan de manera teleológica como secularizaciones de la historia de la salvación, secularizaciones de la escatología cristiana, o sea, donde la filosofía de la historia supone un telos hacia el cual la humanidad, la historia humana se mueve, entonces es una historia de salvación disfrazada, y eso Löwith no lo quiere tolerar y lo critica. Para complicar ahora más las cosas, hay otro pensador que es interlocutor de ambos, tanto de Schmitt como de Löwith, y que escribe un libro que se llama La legitimidad de la era moderna. Y como indica el título, en ese libro va a argumentar que aunque se puede hablar de este tipo de secularizaciones transitivas, eso no quiere decir que las ideas que ahora ocupan esos lugares sean menos emancipatorios. Él está afirmando una legitimidad de la modernidad y va a decir que la religión, si bien dejó lugares vacíos que se reocuparon por conceptos ilustrados, eso no delegitimiza a esas ideas ilustradas. Bueno, y como contrapunto y para terminar también esa cápsula, quiero mencionar una perspectiva todavía un poco distinta, lo que Walter Benjamin y Theodor Adorno llamaron inmigración hacia lo profano, o también en otros lugares teología inversa, también es una especie de secularización o de movimiento secularizante que consiste en desvincular lo que ellos llamaron los contenidos de verdad de la religión de su función para el poder político, de su función para la dominación de los seres humanos. Entonces lo que ellos querían es salvar los contenidos, por así decirlo, emancipatorios de la religión dentro de un mundo profano. Un ejemplo es el uso que Adorno le dio a la prohibición de la imagen para expresar su negativa o su resistencia a representar la sociedad post-revolucionaria en imágenes positivas, análogamente a la prohibición religiosa de la imagen, que sabe que representar lo absoluto en imágenes siempre va a resultar en un falso Dios. Bueno, aquí termino, espero les hayan servido mis observaciones y reflexiones y hasta la próxima.